Lucas capítulo 24 y versículo 13, en esta versión de la Biblia que le ponen un subtítulo o un título, dice en el camino a Emaús. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 13 dice: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Vamos a saltarnos al versículo em, 21. Dice: Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Tenemos, ¿verdad? Este episodio lo relataba yo el otro día, estos discípulos de Jesús, que no eran parte de los 12 discípulos, pero eran discípulos seguidores que estaban tristes porque Jesús había muerto. Y aunque habían escuchado como rumores de que Jesús había resucitado, ellos todavía no lo habían visto y todavía probablemente no lo creían. Era de momento una especie de rumor. Y, y mientras iban caminando, conversando de estas cosas. ¿De qué cosas? De Jesús, de su muerte. Jesús murió. Y acuérdate cuando dijo esto, cuando nos enseñó esto y nosotros creíamos que era el Mesías, pero dice el versículo 21, nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel, esperábamos que era el Mesías y resulta que no era el Mesías. Y se lo están diciendo al mismo Jesús, ¿cierto? Es paradójico. Le están diciendo, ese Jesús que vino, ese era un hombre que fue poderoso y esperábamos que fuera el Mesías y no fue el Mesías porque se murió hace ya 3 días. Y, y esa, ¿verdad? Esa caminata hacia la aldea de Emaús, yo la entiendo como una transición de duelo, un momento triste, de aflicción, donde hay una conversación y hay un dilema de expectativas no cumplidas. Es un transitar en la frustración, en el duelo de haber perdido a alguien que era toda su esperanza, era todo lo que ellos creían que iban que estaban esperando de hace mucho tiempo. El pueblo judío sigue esperando al Mesías. Entonces ellos, como empezaron a ver que distintas profecías se cumplían y cómo Cristo se manifestó y cómo Cristo obraba en milagros y cómo Cristo sanaba y libertaba, etcétera, todas esas señales, ellos sabían que no la iban a volver a ver por lo menos en mucho tiempo más. Probablemente ellos no iban a ser la generación que alcanzara a ver al Mesías, porque que se cumpliesen todas las profecías que ellos ya habían visto y se cumplieran en una persona todo lo que vieron en Cristo, era muy difícil que lo volvieran a ver en sus días. Por lo tanto, esta caminata, esta transición hacia Emaús era un transitar de duelo, de tristeza, y donde habían perdido toda esperanza de ver y con sus ojos contemplar la liberación y la redención de Israel. Sabemos que Israel era un pueblo que estaba esclavo y ellos esperaban que viniera este redentor, pero en una redención, ¿verdad? Política, una redención económica, militar, un rey que gobernara y que pusiera a Israel por sobre todas las otras naciones y que sea un imperio poderoso que gobierne a todas las otras naciones. Y este Jesús llevaba recién 3 años empezando a manifestar esta gloria y se muere, lo asesinan. Entonces, por eso digo yo que esta era una caminata, una transición de frustración por expectativas no cumplidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así en la vida? Con frustraciones, con cosas que esperábamos que se cumplieran, que teníamos toda la esperanza y apostamos toda nuestra esperanza en una situación que finalmente no se cumplió, que finalmente no se concretó. Y viene esta etapa de duelo, de desesperanza, de frustración, de amargura, de llanto, cuestionamientos. Pero en este caso se referían a Jesús. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros hemos tenido o que tenemos actualmente acerca de Jesús?
porque el Jesús que ellos alcanzaron a comprender hasta ese momento de las Escrituras, ¿cierto? Sabemos que después ocurrieron, Jesús se les reveló, pero hasta antes de que se les revelara Jesús, ellos tenían expectativas muy distintas, leyendo las mismas Escrituras que Jesús después les empezó a relatar y teniendo conocimiento bíblico, las expectativas de Jesús, la imagen y lo que esperaban de Jesús era muy diferente a lo que realmente Jesús vino a dar. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros esperamos al acercarnos a Jesús? ¿Cuál es la redención que nosotros estamos esperando de Él? ¿Y cuántas veces transitamos en esta frustración porque esperábamos que Jesús, me dijeron que Jesús me iba a resolver y parece que mientras más me acerco a Jesús, mientras más me acerco a Dios, más problemas tengo? Y el evangelio que yo entendía o lo que me predicaron o lo que me dijeron era que Jesús podía resolver todo, que era el Dios de lo imposible, que todo lo resuelve, que etcétera, ¿verdad? Que me va a sanar, que me va a libertar. Pero sigo transitando ya años en el evangelio y todavía no se resuelven estas cosas. Y es porque puede ser que las expectativas y la visión que nosotros tenemos de Jesús y la concepción de redención sea una redención que no necesariamente tiene que ver con lo que Jesús vino a consumar en su obra en la tierra. Claramente que Jesús, una vez que lo conocemos como nuestro Redentor, como cantábamos recién, nuestro Redentor y Rey, veremos su redención plena en muchas cosas y vas a verla en tu vida de manera que te vas a sorprender al ver que Jesús te va a sanar, va a redimir tus economías, tu familia, etc. Va a ocurrir. Pero no es el propósito principal de Jesús, ¿verdad? Y eso le pasó a ellos. Si seguimos leyendo el versículo 25, dice, Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él hablaban. Yo quisiera un día que Jesús me leyera las escrituras. Así que no las leyó, obviamente, no iba con los pergaminos, les empezó a hablar de las escrituras y les empezó a hablar todo lo que es las escrituras, obviamente el conjunto de libros que tenían ellos, que era el Tanaj, que nosotros decimos Antiguo Testamento, toda esta recopilación de libros que hablaban acerca de Jesús. Nosotros hoy, por revelación y por lo que trajeron después los apóstoles y el Nuevo Testamento, entendemos, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento hacía referencia a Cristo, porque nosotros tenemos un panorama ya mucho más completo. Pero él con el Antiguo Testamento les empezó a decir, pero miren todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Cristo. ¿Dónde iba a nacer? Ayer nosotros estuvimos analizando algunas profecías y de dónde Jesús iba a nacer, dónde iba a ser su ministerio, cómo iba a morir, el sufrimiento que iba a tener, la redención que iba a traer, etc. Entonces él empezó a leer desde el principio de la Biblia hasta todos los profetas lo que hablaban acerca de él mismo. Eso sí que es maravilloso, porque es como si alguien que escribe un libro, una autobiografía, una persona importante, famosa, empieza él mismo a relatar la historia que está escrita en ese libro. Es muy diferente, porque tiene vida. Eso cobra una vida distinta. Si el mismo autor, ¿verdad?, empieza a explicar con sus palabras y el relato que tal vez escribió en una página, te lo puede relatar en una hora con los detalles y con toda la claridad porque él lo vivió, es un relato de él. Entonces Jesús le empieza a hablar lo que de él mismo decían las Escrituras. Nosotros necesitamos, hermanos, yo le puse acá como título a este mensaje, la exactitud en las Escrituras. La exactitud en las Escrituras. Porque nosotros necesitamos que las Escrituras nos muestren a Jesús. Necesitamos encontrar a Cristo en las Escrituras. Necesitamos entender que las Escrituras, que la palabra de Dios habla acerca de alguien que es Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Porque a veces procuramos nosotros o queremos encontrar en la Biblia cosas que solucionen nuestra vida, que solucionen el problema que estoy teniendo. Y la Biblia es un libro de tanta sabiduría que podemos encontrar muchos consejos, pero para todas las cosas, ¿verdad? Pero la profundidad de las Escrituras es que cuando encontremos solución, sabiduría, entendimiento, lo que estemos buscando en ella,
es que en realidad nos van a acercar a Jesucristo. Ese es el fin de las cosas. No es solo mi bienestar personal, sino que es encontrar a Jesús a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que Cristo mismo me ayude a poder leer estas Escrituras y encontrarme con Él. Eso es lo que ocurrió en ese lugar. Mire lo que dice, que el versículo, lo leímos igual ese día, el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos, ¿verdad? Pasó Jesús, lo invitaron a cenar y dice que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vean cómo la concepción que tenían ellos de las Escrituras los había guiado a tener una perspectiva de Jesús muy diferente a lo que realmente era Jesús. Pero al alinearse con la visión de Cristo, ¿verdad? Entendieron y les fue revelado a Jesús. Nosotros necesitamos que el Espíritu del Señor hoy día nos dé entendimiento en las Escrituras para ser más exactos en ellas. Y ahí vemos este ejemplo, yo también lo mencioné el otro día, que ellos cuando hicieron pasar a Jesús a la casa y a compartir el pan, a partir, a tener comunión con Jesús, ese es el instante donde sus ojos fueron abiertos y pudieron ver, el que estuvo con nosotros todas estas horas era Jesús mismo hablándonos. Necesitamos que nos sea revelada la persona de Cristo de manera más exacta. Ya tenemos al Señor, ya conocemos de las Escrituras, ya hemos transitado. Ellos eran discípulos, habían escuchado directamente a Jesús, pero aún, imagínense, no eran capaces de ver a Jesús. Y es que a veces transitamos en la vida y en el Evangelio, y aún en las Escrituras, pero nos falta un paso de ir y sentarnos a la mesa con Jesús para que abra los ojos de nuestro entendimiento de que esta Biblia no se trata solamente de algo que resuelve mis problemas, sino que se trata de Él. Y cuando yo voy y me siento con Jesús, mis ojos espirituales son abiertos para verle. Necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran una vez más. No digo que estén cerrados porque ya hemos llegado a Cristo, ya hemos sido regenerados por Él, Él ya ha obrado en nuestro interior. O tal vez alguien de acá nunca lo ha experimentado y está recién empezando a transitar en esta vida de fe. Y esto es algo espiritual, esto es algo interno porque ellos lo veían carnalmente, externamente lo veían, pero espiritualmente no fueron capaces de discernirlo. Dice que fueron abiertos sus ojos. Obviamente sus ojos no es que iban caminando con los ojos cerrados, ¿verdad? Fueron abiertos los ojos de su espíritu, de su interior, para ver a Cristo. Yo necesito ver más a Cristo, necesito conocer más a Jesús. Hermano, mientras más tiempo de comunión, mientras más tiempo de mesa con el Señor, mientras más tiempo de comer de su pan que Él mismo parte y me da, más van a ser abiertos mis ojos para conocerle más profundamente a Jesús. Que se nos revele la persona del Hijo. Vamos a avanzar hacia el libro de Hechos. Sigamos hablando sobre la exactitud de las Escrituras, cómo las Escrituras nos tienen que llevar a Él. Hechos capítulo 18 y versículo 24. Hechos 18, 24. Dice, entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿A quién le gustaría tener esas características? Elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¡Wow! Tremendo, tremendo hombre. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tenemos a este hombre, Apolos, ¿verdad? Que era un hombre muy, podríamos decir, elocuente, tal vez intelectual, poderoso en la palabra. La persona que predicaba con fervor, de manera diligente, se paraba en las sinagogas valientemente y predicaba lo concerniente al Señor. Tremendo hombre de Dios. Sin embargo, dice que solo conocía el bautismo de Juan. El conocimiento de Apolos fue, y algunos dicen, probablemente un discípulo de Juan el Bautista. Cuando usted lee las escrituras, los evangelios, vemos que Juan el Bautista, que era cierto que precedió a Jesús, él tenía discípulos, tenía seguidores, y él caminaba por las aldeas, por los pueblos, y predicaba un evangelio de arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense, porque el Mesías ya viene. Preparemos el camino del Señor. Y él dice que le preparó el camino a Jesús. ¿Qué le pasó a Apolos? Que probablemente se quedó con ese mensaje, porque dice que solo conocía hasta ese evangelio, que era justo antes de que llegara Jesús. Probablemente tenía conocimiento de que vino Jesús, porque Juan también lo sabía como su líder, pero dice que solo predicaba hasta ahí. Entonces, es poderoso Juan el Bautista, ¿verdad? Es poderoso lo que él predicó. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablaron de Juan el Bautista y su labor como alguien que iba a preparar el camino para Jesús. Instauró, ¿verdad?, esta revelación divina del bautismo y del arrepentimiento. Era un hombre de Dios. Pero no es el evangelio completo. Aunque está revestido de poder, de autoridad, de respaldo divino, no es el evangelio completo. Entonces, aunque Apolos tenía elocuencia, fervor, diligencia, poder para predicar, valentía para predicar, talento podríamos decir, sus palabras eran convincentes, pero su evangelio era incompleto porque se quedó hasta la mitad del camino y la mejor parte no la estaba anunciando, que era que vino ese Mesías y que trajo también otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice después, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Veamos el cambio en el mensaje de Apolos, ¿verdad? Porque Priscila y Aquila lo tomaron y le mostraron de qué manera más exactamente las escrituras. Es decir, le dijeron, no es que estés equivocado, sino que debe haber más exactitud en lo que tú estás predicando. Lo que tú estás enseñando está súper bien, pero puede ser aún más exacto. Y lo tomaron, lo apartaron, lo discipularon y luego le permitieron seguir predicando. Y dice que él predicaba y refutaba aún a los judíos, demostrando qué cosa, que Jesucristo era, ¿cierto? O Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, el Señor. Se completó la visión que él tenía del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora él entiende que las Escrituras hablaban de este Mesías y ese Mesías es Cristo. Por eso que es importante también que nosotros estemos en instancias como esta, donde el Señor nos va a llevar con más exactitud hacia su palabra y a entender más a Cristo. ¿Cómo se completó el mensaje, el sermón y la elocuencia, el fervor de Apolos? Entendiendo la revelación de Cristo. Mire lo que dice lo anoté por acá, no sé dónde anoté este versículo, lo puse ahí en una parte. Primera de Corintios 3:6. Después vamos a volver acá a Hechos, pero Primera de Corintios 3:6. O 3:5, leamos el 3:5. ¿Usted conoce estos versículos? Es Pablo escribiéndole a los Corintios y le dice, Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
¿verdad? El que estábamos hablando recién. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Imagínense cómo el avanzar en la exactitud de las Escrituras llevó a Apolo a ser un hombre que empezó a regar en las iglesias lo que Pablo había sembrado primeramente. Tremendo hombre de Dios en el que se convirtió. Al punto en que las personas ahí en Corintios se armó un problema porque estaban divididos y estaban diciendo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo conocí al Señor cuando Pablo vino, porque él cuando trajo la palabra, ¿verdad? No, soy de Pablo. Y otros después llegaron y se integraron después a la iglesia y decían, no, yo soy de Apolos, Apolos la lleva, la palabra, la predicación, elocuente, habla de Cristo, ¿verdad? Empezó a ser tan importante que la gente se empezó a hacer como seguidor de Apolos. Obviamente eso está mal. Entonces Pablo corrige y dice, no, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solamente somos servidores que les dan a ustedes a conocer de Jesús. Nosotros plantamos, regamos, pero el conocimiento lo da Dios. Porque ese es el corazón verdadero de un apóstol, de un predicador, de un pastor, de un líder, de un ministro. Es alguien que da a conocer a Dios, que no se da a conocer a sí mismo, que no se da importancia a Él, independiente de lo que haya hecho en el Evangelio o los talentos o los dones que tenga, sino que es alguien que con exactitud predica el Evangelio y da a conocer a Dios para que Dios sea visto. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, a los pastores, a los que predican, y les siga dando cada día más revelación para que podamos avanzar y seguir avanzando en una iglesia que vea a Cristo de manera más exacta. ¿Cuáles son las cosas que hoy el Señor tiene que derribar en su iglesia que nos impiden ver a Jesús de forma más exacta? Tenemos que avanzar en el conocimiento, hermano, de las Escrituras, avanzar en el conocimiento de la palabra, avanzar en el conocimiento del Señor. Sigamos leyendo en Hechos, volvamos a Hechos capítulo 19, esto es a continuación de lo que estábamos hablando acerca de Apolos. En Hechos 19:1 me dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, y ahí vemos que eso ¿verdad? Se relaciona con lo que leímos recién en Corintios. Dice que Apolo estaba en Corintios, entonces se fue a Corinto, se fue a esta ciudad a predicar. Y Pablo, ¿cierto?, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró, ¿verdad?, lo que habíamos leído anteriormente, que está en el versículo 18-24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Cuando Pablo llegó, Apolos previamente había estado predicando, pero sin el conocimiento correcto, ¿verdad? Entonces, Apolos se va a Corinto, Pablo vuelve a Éfeso y empieza a encontrar discípulos en el camino y se da cuenta que hay discípulos en esa región que tenían el mismo conocimiento que probablemente le había transmitido Apolo. Eso es una suposición, pero tienen el mismo conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Lo importante y lo interesante es que se le llama acá como discípulos, ¿verdad? Y nuevamente pasa lo mismo, y le dice, pero ustedes, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Llegaron hasta el bautismo de Juan. Ese era su evangelio. Y Pablo le aclara y le dice, sí, mira, ustedes se bautizaron en arrepentimiento, pero ese arrepentimiento te tenía que llevar al que venía después de Juan, que es, ¿qué dice ahí textualmente? Jesús el Cristo. Nuevamente Pablo tomó y encontró en el camino a discípulos que estaban en el mismo error y les muestra más exactamente el Evangelio. ¿Que de quién se trata? De Jesús
el Cristo, el Mesías. Y mire lo que ocurrió después. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, nosotros ser bautizados en este nombre del Señor Jesús. Necesitamos, si alguien no se ha bautizado, hermano, bautícese, bautícese. Y si lo llamamos algo también simbólico, el bautismo es algo que nosotros hacemos, que en nuestra profesión de fe, ¿verdad? Vamos y nos sumergimos en el agua y somos bautizados. Eso tiene un fundamento bíblico muy fuerte aquí y en muchas otras partes. Pero si lo vemos simbólicamente, bautizar significa sumergirse. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, sumergirnos en el nombre de Jesús. Necesitamos ser sumergidos en el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el eterno Dios. Sumerjámonos en su nombre. Y versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, cuando nosotros empezamos a avanzar en este conocimiento de Jesucristo, empezamos a entender el Evangelio completo, ¿verdad? Que no se queda solamente en un profeta o en un versículo, sino que avanzamos más profundamente. Dice que acá, después de que ellos ya recibieron el bautismo, recibieron a Cristo, entendieron que Jesús era el Cristo, fueron llenos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y lamentablemente hoy también se predica en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa eso? Porque tristemente muchos movimientos han hecho una especie de delirio y exageración con lo que concierne al Espíritu Santo y se ha hecho show y juego y una exageración muy poco bíblica de lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso ha generado una especie de rechazo, ¿verdad? Una especie de distancia y distanciamiento con ciertas denominaciones que exageraron algunas porciones de la Biblia de manera desproporcionada. Y eso genera que muchos tomen distancia con todo lo que respecte a lo que está acá bíblicamente también enseñando Pablo. O sea, dice, ya te bautizo en el nombre de Jesús, pero después te impongo manos y viene el Espíritu Santo sobre ti y te va a llenar y vas a hablar lenguas y profetizar, ¿verdad? Y ahí ya podemos hacer todo un análisis mucho más grande de lo que significa hablar lengua o profetizar, pero sí, independiente de la manifestación específica que esos discípulos en particular tuvieron, no podemos dejar de predicar que hay una llenura del Espíritu Santo para todo aquel que cree en Jesús y que se acerca a Él. Y que el Evangelio completo que está predicando Pablo acá incluye, ¿cierto?, la revelación de Cristo, del Mesías, y también un Espíritu Santo que viene a morar en tu interior. Otro día podemos discutir qué manifestaciones sí, qué manifestaciones no, y esas cosas podemos discutirla en otra instancia. Pero sí sabemos que hay un Espíritu Santo, que es Dios mismo, habitando en la vida del creyente y que ya no es solamente creer versículos o entender profecías, sino que además esas palabras de Cristo van a tu interior y desde tu interior te empiezan a convencer de justicia, de pecado, de juicio y empieza a haber una obra de regeneración en tu interior que te acerca a las Escrituras de una manera mucho más viva y más real. Y ya no te quedas con una parte del Evangelio que eran solamente cátedras o enseñanzas externas o elocuentes o de memoria, sino que ahora el Cristo vivo está morando en tu interior a través del Espíritu Santo y estas palabras se vuelven una realidad eterna en tu vida. Y eso es hacia donde tenemos que avanzar. Eso es, hermanos, avanzar en la exactitud de las Escrituras. Tener el panorama completo. No elegir los versículos que me gustan, no elegir la parte que entiendo un poco mejor, entonces me acomoda más a mi intelecto, sino que aquellas partes que incluso no comprendo tanto, cuando estoy en Él y el Espíritu Santo está en mí, me da claridad que son sus palabras y que son vivas para hoy. El Espíritu Santo muchas veces lo hemos postergado, como yo decía, por temor o por miedo a que estas cosas quizás no son de Dios o que no sé. Pero el Espíritu Santo hoy quiere moverse en su iglesia también.
porque es parte del evangelio que se predicó en ese momento, en ese tiempo. Tal vez lo hemos frenado y no digo que tengamos que ahora, cierto, hacer una revuelta acá y ponernos desordenados. Si quiere lo puede hacer también, pero no digo eso, sino que escudriñemos las escrituras, porque mire, pasa lo siguiente hoy, haciendo un análisis como de la iglesia en general, la iglesia global. Han tomado mucha fuerza ciertos movimientos que frenan o que tienen como postura el cesacionismo, que es en el fondo que los dones del Espíritu Santo se pausaron en la iglesia primitiva y eso no sigue hoy y no sigue vigente. Y pasa un poco en mi análisis personal, ¿por qué? Porque como se tergiversó tanto las obras del Espíritu Santo, que obviamente viene una generación un poco más inconforme con ciertas formas de hacer y de vivir iglesia, y también estamos en una generación de la cual yo también soy parte, que tiene mucho más acceso a información, a libros, a material teológico, a predicaciones en internet, y que de alguna manera estamos hoy ante una generación mucho más preparada en la parte intelectual de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace ese intelecto? Muchas veces nos encierra en ciertas corrientes que nos hacen sentir intelectualmente conformes. Porque nosotros cuando estudiamos teología nos sentimos muy intelectuales, porque entendemos algo que, y nos hace sentido, y nos enriquecemos en nuestro intelecto. Y eso está súper bien, hermanos. Es maravilloso. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. ¿Cuál es el tema? Que como yo decía, que hay corrientes que han tomado mucha fuerza y que predican que el Espíritu Santo ha cesado en cierta forma de manifestación. Nosotros somos una iglesia que creemos en la continuidad de los dones y la manifestación del Espíritu. Como yo decía, otro día podemos hablar cuáles, cómo, dónde, etc. Pero, hermanos, nosotros no podemos cortar el Evangelio. No podemos decir esta parte no, esta parte sí. El Evangelio y la exactitud de la palabra, como yo lo que estoy predicando hoy, incluye que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y quiere estar en nuestras vidas. Y si alguien no ha tenido esa actitud de las Escrituras, si alguien dice yo creía solamente hasta esta parte, le quiero decir hoy día que la palabra completa es que Cristo, del cual tú has escuchado y puedes saber mucho, quiere morar en tu interior, quiere habitar en ti, quiere venir el Espíritu Santo sobre ti. Y después vamos a entender que toda esa llenura y que todas esas cosas no eran para que yo me sienta bien o no eran para yo confirmar mi fe, sino que son al final el propósito eterno que Él tiene, y para cumplirlo requiere que sea lleno del Espíritu Santo para que se cumplan sus propósitos y sus obras y sus voluntades en la tierra. No tiene que ver con nosotros, ni el ungido, ni esas cosas, sino que tiene que ver con Dios cumpliendo su ministerio, y para que se cumpla esa obra, hermano, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Hay otros versículos que tengo acá, pero voy a dejar hasta acá el mensaje. Iba a citar cuando Pablo después le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, y le sigue hablando y le insta: predica la palabra, predica a tiempo, fuera de tiempo, cumple tu ministerio. Porque es necesario, hermano, que nos acerquemos a la palabra. Es necesario que tengamos esta cercanía a la palabra completa. Comámonos la palabra, comámonos los mensajes de Jesús. Tengamos tiempo de comunión con el Señor. No nos quedemos solamente con una lección, con una predicación o con un mensaje que me pareció interesante y elocuente, sino que vayamos a la fuente misma todos los días, todo el tiempo, en todo momento, y vamos a avanzar a ser una iglesia mucho más exacta. En este tiempo se requiere, hermanos. Se requiere una iglesia exacta y precisa, porque los tiempos son malos, se acerca el fin, y no puede haber una iglesia ni dividida con posturas teológicas y peleándose porque si la mujer tiene o no que subirse a la plataforma,
Cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuando en realidad fuera el enemigo está haciendo lo que quiere con los niños, con las generaciones que vienen. Afuera hay pecado, hay maldad, hay drogadicción. Y nosotros, los cristianos y creyentes, nos estamos peleando tipos de cosas que la letra dice acá, pero el otro versículo dice otra cosa. Pero que el Espíritu Santo nos ayuda a ver la importancia de que Cristo es el que es el centro de las Escrituras. Y cuando lo entendemos, entendemos que lo que quiere Cristo es manifestarse en la tierra, hermano. Quiere llegar a los rincones, quiere mover en las poblaciones, en los lugares de hambre, de necesidad. Quiere que el evangelio sea predicado. No quiere que haya una iglesia que se reúne y que tiene la razón. Quiere que haya una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, transmitiendo la esencia de las Escrituras, que es Jesús mismo. Que el Señor nos ayude a ser más exactos. Yo oro todo el tiempo: Señor, quiero ser más exacto. Me toca predicar, me tocó esta función dentro de la iglesia de predicar, pero sé que todavía puedo cometer errores, puedo equivocarme, pero Jesús, cuando avanzamos en Él, cuando conocemos más de Él, vamos a evitar un montón de esos errores. Que siempre, hermano, lo que escuchemos y lo que prediquemos nos acerque a Jesús. Para mí ese es el filtro. Si esto te acerca a Jesús y no te acerca a encontrarte con ti mismo, está correcto. Si esto te acerca a Jesús y no te acerca a tal teólogo antiguo, ¿verdad?, que en el siglo XV estableció estas cosas y miren lo que dijo y ahora yo soy de esta línea o de esta otra línea. Si el evangelio te está acercando a un hombre, a una teología, a una formación específica, no sé realmente si eso es el evangelio, porque el evangelio te tiene que acercar a Jesús. Y al mismo tiempo, si hay un evangelio que te está enseñando a acercarte a ti mismo, encuéntrate con ti mismo, perdónate, sánate interiormente, ven, recibe las bendiciones, serás prosperado, tampoco ese evangelio te está acercando a Jesús. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Tenemos que encontrar ese equilibrio para ser más exactos y volver al centro de todo, que es Jesús. Es Jesús, solo Él. Él es el centro, hermano. Que Él sea el centro de nuestra congregación, que Él sea el centro de nuestras reuniones, de nuestra devoción, de nuestra adoración, de las letras de las alabanzas, de nuestras oraciones a diario, de lo que compartimos, hermano, en la mesa, de lo que hablamos con los hermanos cuando nos reunimos. Cuando usted se reúne con un hermano, que Cristo sea el centro de esa reunión. Puede que se reunieron porque se llevan bien y se quieren tomar un café, pero que Jesús siga siendo el centro de la iglesia. Que Jesús siga siendo el centro de nuestra adoración. Vuelvo a camino a Emaús. ¿Qué es lo que esperabas tú de Jesús? ¿Qué es lo que estás esperando tú de Él hoy día? ¿Cuál es tu expectativa de Cristo? ¿Vas a ser saciado de Jesús? ¿Vas a ser saciado de Cristo cuando te acerques a Él y empiece el Señor mismo a llevarte más exactamente, más claramente? Acércate a Jesús, acércate. Si no conoces a Jesús, si nunca has rendido tu vida a Jesús, rinde tu vida a Él hoy. No dejes pasar más tiempo, porque Jesús es verdadero, porque Él es el centro de todo. Él es el centro del evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Pongámonos de pie, por favor, y nos vamos a concentrar en pedirle a Él que Él sea el centro de nuestra devoción. Señor, te agradecemos este tiempo porque tú nos has reunido y nos has convocado. Es necesario que haya una iglesia hambrienta por escuchar tu palabra, Dios. Como quisiéramos que hubiera mucho más acá, y no para ser una iglesia grande o llena, sino porque queremos que muchos más conozcan y escuchen a Jesús acá, escuchen de Cristo, escuchen de su voz. Señor, tu voz está hablando hoy. No queremos ser un impedimento. Quita los impedimentos del evangelio que nosotros mismos hemos puesto con nuestras teologías y nuestros pensamientos. No queremos impedir el fluir del evangelio del reino en este tiempo. Por eso que oramos: Espíritu Santo, trae tu presencia, trae tu espíritu, si es que no lo tenemos, Señor. Y si ya está en nosotros, que hoy seamos avivados y que en nuestro interior empiece a haber una revelación mayor de ti, Jesús. Empieza a brotar desde el interior, empieza a obrar desde nosotros, los que hemos recibido a tu Espíritu
Espíritu Santo, desde nuestro interior empecemos a experimentar cada día más esa actitud en el camino de la fe, Señor. Enséñanos más exactamente las Escrituras, Dios. Perdónanos cuando pensamos que estábamos ya exactos, que ya las sé todas, que ya este versículo me lo sé, que ya sé esta teología. Perdónanos cuando sentimos que habíamos alcanzado un tope en el conocimiento de ti y en realidad, Señor, necesitamos esa actitud, necesitamos que nos corrijas, necesitamos que nos enseñes. Ayúdanos a tener la humildad que tuvo Apolos, que a pesar de su elocuencia, de su fervor y de su inteligencia, fue capaz de ser humilde y recibir la corrección para caminar más exactamente. Oramos por líderes, por pastores y por ministros que nos ayuden cada día a ir más exactamente, y oramos por una iglesia que es humilde para recibir la corrección cuando no está caminando en esa actitud, Señor. Que seamos ese complemento entre los líderes, los predicadores, los pastores, los líderes de casas, iglesias y también con la congregación, con los oyentes, con los discípulos que tienen que tomar este camino de decir: sí, necesito ir más exacto, necesito ser corregido, necesito que la palabra de Dios me dirija de vuelta a Cristo. Señor, si hemos perdido el rumbo, si hemos perdido el camino, si hemos caminado en una senda que nos atrajo hacia nosotros mismos, Dios, que hoy día caigan todos esos argumentos y nosotros nos volvamos a Jesús. Vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, Jesús. Vuelve a tu iglesia, Cristo, vuélvenos al primer amor. Luego vemos que esa iglesia de Éfeso es reprendida por perder el primer amor. Nosotros, Señor, no queremos perder el primer amor. Queremos mantenernos en ese primer fervor, en ese espíritu que llenó nuestro corazón, que cautivó nuestra vida. Cautívanos una vez más, enamóranos una vez más, atráenos una vez más a ti, Jesús. Si hemos perdido el camino o si hemos caminado en desesperanza, en frustración, en amargura por expectativas no cumplidas, hoy día, Señor, atráenos de vuelta y muéstranos que siempre estuviste a nuestro lado caminando. Que no te veíamos, pero que hoy nuestros ojos te vean. Que no te conocíamos, que conocíamos religiones y conceptos, pero que queremos conocerte a ti, Jesús, el único Dios verdadero. Queremos verte, queremos verte. Llena hoy, Señor, nuestros corazones de un entendimiento. Llena nuestra vida de entendimiento acerca de ti, Jesús. Oro por una iglesia que tiene comunión contigo, que tiene comunión, que se sienta a la mesa con el Señor, que se sienta a la mesa, que puede escuchar que Jesús está a la puerta llamando, que Jesús está a la puerta y el que puede le abrirá, el que oye le abrirá y cenará con él y el Señor con él. Señor, que escuchemos tu voz llamando a la puerta hoy, que escuchemos a Jesús diciendo: ¡aló! ¿Quién quiere cenar conmigo? ¿Quién quiere tener comunión conmigo? ¿Quién quiere acercarse a mí? ¿Quién me abre la puerta? Estoy afuera. Te estás reuniendo en mi nombre, pero estoy afuera. Hoy, Señor, que escuchemos el golpe en la puerta, que es Jesús llamando, y lo invitemos y que cenemos con Él. Y cuando cenemos contigo serán abiertos nuestros ojos para verte más claramente, Señor. Acerca hoy a tu iglesia, envuélvenos, Señor, en ti, envuélvenos, apártanos de toda doctrina errónea, y aun si estamos en cosas que no son correctas, Dios, encamínanos, Espíritu Santo. Si estamos, Señor, en doctrinas y en pensamientos que no te agradan, que tengamos la humildad de ser corregidos.